organizaciones de archivistas de la sociedad civil, la Asamblea de Archiveras y Archiveros de Chile, Archiveras Sin Fronteras Chile, el Comité Nacional del Programa Memoria del Mundo UNESCO y la Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos. Nuestro objetivo es plantear la imperiosa necesidad de que los archivos públicos, es decir, aquellos pertenecientes al Estado y sus instituciones, y también los archivos privados de interés público, sean reconocidos en nuestra nueva Constitución. Los archivos son en sí mismos instrumentos sociales y políticos que permiten garantizar todos los derechos humanos fundamentales de la ciudadanía. Sin documentos de archivo bien gestionados, organizados, accesibles de manera oportuna y preservados de forma permanente en el tiempo, es imposible el ejercicio de cualquier derecho, sean estos derechos humanos, civiles, políticos, sanitarios o educativos. Cualquier falencia en este ámbito vulnera la posibilidad de los habitantes del país a acceder a los sistemas de pensiones, a la educación, a la información, a la verdad, a la memoria, a la justicia, a la identidad, a la cultura, al debido proceso y a la honra, y finalmente a la transparencia y la rendición de cuentas. Todos ellos son derechos de las personas frente a la administración del Estado y son tratados por esta comisión. Sabemos que la relación entre archivos y democracia no es simple de imaginar. Por esta razón, hemos hecho el ejercicio de buscar algunos ejemplos concretos que puedan responder a la pregunta: ¿cómo ayudan los archivos a garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía? Los documentos de archivo son pruebas y evidencias que han posibilitado que personas víctimas de violación de sus derechos humanos hayan podido ejercer su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Además, la sociedad en su conjunto, a través del acceso a documentos como registros de testimonios, denuncias ante tribunales y más recientemente videos y fotografías, entre otros, puede ejercer dichos derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Los títulos de merced, otorgados por el Estado de Chile a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, disponibles para todas y todos en el Archivo General de Asuntos Indígenas de la CONADI, en la ciudad de Temuco, han permitido que comunidades mapuche puedan ejercer su derecho colectivo al territorio recuperando tierras que les habían sido usurpadas. Esos títulos de merced son documentos de archivo. Los contratos laborales y documentos de sindicatos y asociaciones gremiales permiten garantizar los derechos y el cumplimiento de las leyes que protegen a los y las trabajadoras. Estos contratos y demás documentos son documentos de archivo. Las cartolas de remuneraciones, los certificados de cotizaciones y las liquidaciones de pensiones evidencian nuestros años de trabajo y ahorro para poder tener una vejez digna. Esas cartolas, certificados y liquidaciones son documentos de archivo. La ficha médica del consultorio, que debe ser tratada con una debida protección a la privacidad, garantiza un tratamiento adecuado e integral para el ejercicio del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Esa ficha médica está compuesta por documentos de archivo. Nuestros expedientes estudiantiles nos permiten dar cuenta de nuestro paso por la escuela, el liceo, el instituto o la universidad, demostrando nuestro nivel de educación, alcanzando y permitiéndonos acceder a otros beneficios. Esos expedientes están compuestos por documentos de archivo. Los carnés de identidad, los pasaportes, los certificados de ingreso al país, los certificados laborales y los certificados de residencia son necesarios para que las personas puedan ejercer su derecho legítimo a migrar. Todos ellos son documentos de archivo. Las actas de escrutinio que vimos en las recientes votaciones garantizan la transparencia del proceso eleccionario en Chile y permiten nuestro ejercicio del derecho político al voto. Esas actas son documentos de archivo que además nos protegen de un eventual fraude electoral. La inexistencia de las actas del Consejo Asesor del Gobierno sobre el COVID y la imposibilidad de acceder de forma oportuna a algunos de los correos de las autoridades del Ministerio de Salud en el marco de la pandemia son ejemplos claros del impedimento al ejercicio de muchos de nuestros derechos, como el de acceso a la información pública, a la salud y a la verdad. Esas actas hubieran sido, y esos correos electrónicos son, documentos de archivo. Estos ejemplos grafican la transversalidad e importancia de los archivos en nuestra vida cotidiana. De hecho, ambas cualidades se pueden observar en la presencia de los archivos en otras constituciones, como queda reflejado en la tabla de ejemplo de constituciones de otros países que incluimos como anexo a la minuta que les enviamos.
En estos textos legales, los archivos están vinculados a diversos ámbitos, tales como el acceso a la información, la gestión administrativa del Estado, el resguardo y la difusión del patrimonio, la protección de la privacidad y los datos personales de las personas, o economía y hacienda, por mencionar solo algunos. Por esta razón, no es fácil realizar una propuesta exhaustiva y exacta de las formas en que estos debieran aparecer en nuestra futura Carta Magna. Sin embargo, no queremos dejar pasar esta oportunidad para mencionar algunos elementos claves que debieran considerarse e incluirse en la redacción de nuestra futura Constitución en lo que respecta a los archivos. En primer lugar, debe considerarse que los poderes públicos garantizarán la conservación y protección y promoverán la difusión y el acceso al patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de Chile, entre los cuales se encuentran los archivos, tanto públicos como privados. Junto con ello, nuestra próxima Constitución debe considerar definiciones y asignación de derechos y responsabilidades respecto de la titularidad y la administración de los archivos públicos. Sabemos que la definición concreta de esto va a depender del tipo de Estado que esta Convención proponga para nuestro país. Sin embargo, independientemente de cuál sistema resulte propuesto en el texto, debe contemplarse la determinación de la titularidad y la administración de los documentos generados en su ejercicio, estableciendo en todos los casos que estos deben ser articulados de forma sistémica y garantizando su carácter público, inalienable, imprescriptible e inembargable. Un tercer aspecto que quisiéramos resaltar dice relación con mantener y reforzar las garantías de acceso a la información pública. Nuestra actual Constitución establece en su artículo 8º que, abro comillas, son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, cierre comillas. Proponemos que se agregue una mención explícita de que dichos actos, resoluciones y fundamentos son, precisamente, documentos de archivo. Asimismo, que se establezca que todos los documentos de archivo producidos por el Estado son de naturaleza pública, independientemente de su nivel de acceso, los cuales pueden tener un plazo determinado de reserva por razones esgrimidas por ley. Esto implica que todos los documentos de todas las instituciones, incluyendo el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, deben tener el mismo tratamiento en tanto documentos públicos. Es decir, que se cumpla con lo indicado en el punto anterior, además de no ser destruidos ni ocultados, sino transferidos al Archivo Nacional para su protección y acceso de manera permanente o tras el cumplimiento de un plazo concreto y predefinido. Queremos insistir en que solo contando con documentos de archivo que den cuenta del actuar del Estado, las personas podemos ejercer nuestros derechos de acceso a la información pública y exigir transparencia y rendición de cuentas por parte de un Estado que debe estar al servicio de las personas. Un cuarto elemento que no se contrapone, sino que debe encontrarse en equilibrio con el planteamiento anterior, dice relación con la estipulación de la protección y garantía del derecho de las personas al resguardo de sus datos de carácter personal y a tener la posibilidad de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ellas se haya recabado en sistemas de información de entidades públicas y privadas. 2 minutos. Gracias. Esta confidencialidad, eso sí, no puede entorpecer los avances en justicia y verdad como ha ocurrido con los documentos de la Comisión Valech, que tienen una restricción de secreto por 50 años. Por otra parte, creemos que la Constitución debe consagrar el derecho a la identidad cultural. Bajo esa premisa, el resguardo de los archivos, tanto de la administración del Estado como los generados por las personas y comunidades, permite el respeto y reconocimiento de todas las identidades culturales como parte de nuestro patrimonio, convirtiéndose en un reflejo de la diversidad de nuestro país. Finalmente, proponemos que la propia Constitución incluya una disposición transitoria que garantice la transferencia de los documentos producidos por la Convención Constitucional en el marco de su funcionamiento al Archivo Nacional de Chile, según lo establecido en el artículo 108 del Reglamento de la Convención Constitucional, para lo cual es necesario la definición de plazos y responsabilidades claras.
Esta transferencia es fundamental para garantizar el resguardo y puesta en acceso de aquellos documentos que darán cuenta del proceso de escritura de nuestra Constitución y para que éste pueda ser reconocido tanto hoy como en el futuro. Es de reconocimiento internacional que la calidad y madurez de una democracia se mide por la capacidad de contar con archivos organizados y accesibles al público. Es por ello que, como archiveras y archiveros, tenemos la convicción de que al consagrar cada uno de estos puntos se estará aportando a la construcción de una sociedad más justa y democrática, en la que se garantice al pueblo el ejercicio de sus derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Tenemos Benito Baranda va a hacer la pregunta y tienen un máximo de 2 minutos para responder, por favor. Muchas gracias, Valentín y Claudio. Yo por lo menos he quedado sorprendido cuando vi que estaban en la audiencia y me pregunté qué nos irán a traer, así que me quedó muy claro. Muchas gracias. Quería, si ustedes nos pudiesen explicar mejor, porque me metí justo en el artículo que tú citaste, Valentina, del 8, ¿en qué otras partes, o sea, qué es lo que habríamos, si nos pudiesen ustedes explicar bien preciso lo que tendríamos que agregar en la Constitución actual como artículo para efectivamente salvaguardar este derecho que ustedes están planteando? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Benito, por la pregunta. Bueno, en realidad, como decíamos en uno de los puntos iniciales de nuestra minuta, son varios los elementos que nosotros creemos que la Convención, o sea, que la Constitución debiese incluir para salvaguardar no solamente el derecho de acceso a la información pública, que es uno de los cuales mencionamos, sino que también los derechos de conservación y protección del patrimonio, los derechos de protección de los datos personales, el derecho y garantía de las personas a la identidad cultural, y en realidad, claro, es complejo aterrizarlo a un solo elemento. Entonces, por eso en nuestra minuta nosotros hicimos el intento y lo pusimos en 5 puntos, a los cuales se suma el último aquel que refuerce y garantice la transferencia de los documentos de la Convención al Archivo Nacional, en los que hicimos ese intento de como condensar estas ideas fuerza. Así que en realidad serían esos 5 puntos los que nosotros estamos proponiendo que vayan de manera concreta en la Constitución. Muchas gracias.